Buenos días, queridos televidentes. Están con nosotros en nuestro programa Los Cabalistas Escriben. Está con nosotros el Rav Leitman, también Roy Akoka. Estamos hablando sobre la historia de la salida de Egipto y cada vez que hablamos descubrimos nuevas cosas, y en el último programa hablamos sobre Yosef y sobre Moisés y vimos que toda la situación de Yosef en la tierra de Goshen no es el propósito, a pesar que se distingue en la Torá como la mejor situación del pueblo de Israel, que tienen su propia región y que tienen todo el bien y que tienen todo el bienestar, y que Yosef gobierna sobre las cosas y que todos los hermanos se acomodan bien. Ese es el punto en el cual terminamos. Y el Rav dice, y ahí empiezan después de eso los 7 años de hambre. Cierto, dice Benzi. Y el Rav le dice, ¿qué es lo que quiere decir hambre? Eso es cuando ellos empiezan a sentir que su propio deseo de recibir no los satisface, que llegaron a todo el bien en los 7 años de abundancia y de repente descubren que hay una gran carencia. Se revela el próximo grado, lo que es Ajoraim, el dorso del próximo grado. Pregunta, toda la cuestión problemática es Yosef. Cuando estaba con sus hermanos soñó algo, empezó a haber problemas, lo vendieron y demás, llegó a Egipto. Y también los 7 años de hambre, ese es el sueño del faraón que él solucionó, que vio las vacas flacas que subían. Y entonces esas situaciones que tiene una visión que Yosef, ¿cuál es la conexión entre Yosef y demás? Que él le da una solución a los sueños y demás. ¿De qué se está hablando? El Rav le dice, los sueños de Potifar, ¿de quién? Y pregunta, los sueños, yo lo que pregunto es así, que Yosef se ven todo tipo de cosas, o sea, todo es como una realización de los sueños de Yosef, o que son sus sueños o que él los soluciona. Y el Raf le dice, porque nosotros dijimos que Yosef es el punto de contacto entre las cualidades de otorgamiento, que eso es Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob, hasta la Sfirá de Yesod, que es Yosef, y Yosef es quien conecta todas esas cualidades superiores, cualidades de otorgamiento, con Malhut, que es Egipto, el faraón, las cualidades de recepción. Y a través de que él las conecta, él las realiza, las concretiza, él ordena una vez lo que es en la entrada de las cualidades de otorgamiento en las cualidades de recepción. Eso es lo que es el descenso de la casa de Jacob a Egipto, y después esa misma casa que creció ahí en Egipto capta todo eso y lo saca. Ese es esencialmente el proceso, y ese proceso tiene que concretizarse a lo largo de toda la historia de la humanidad 4 veces, que es Yud, Kei, Vav, Kei. Es decir, que se tiene que hundir las cualidades de otorgamiento en lo de recepción y sacarlo, y después otra vez hay que ponerlos, o sea que sean todavía mayores. Yo te lo voy a dibujar. Mira, si hablamos sobre la situación, digamos, la situación del hombre, pongamos acá el primer hombre, Adam Rishon. Tenemos después de él el descenso a Babilonia. No, no es bueno, dice el Rav. Necesitamos que me quede lugar. El primer hombre, Adam Rishon, el descenso a Babilonia. Y el ascenso desde Babilonia a los padres, los patriarcas, el grado de ellos, y el descenso de los padres a Egipto,
לארץ ישראל, y el ascenso de Egipto a la tierra de Israel, בית המקדש הראשון, el primer templo, וירידה אחר כך y el descenso לפרס, luego a Parás, שזה בעצם אותו בבל, רק בדרגה. esa es la misma Babilonia, Persia, no Parás, nada más que en un grado diferente, pero es la misma Babilonia, por eso así se llama así. Y el ascenso al segundo templo, ארץ ישראל, בית המקדש, otra vez la tierra de Israel y el segundo templo, ואחר כך y después ממושכת, el descenso הגלות הזאת של muy extensa de nuestro exilio, esto es la destrucción del segundo templo, הגלות שלנו. y este es nuestro exilio, אנחנו נמצאים כאן במצב שאנחנו צריכים להגיע כבר y nosotros nos encontramos acá en la situación en la cual tenemos que llegar a la redención plena, גאולה השלמה. redención completa. Escribe el Raf. גאולה. El Raf lo vuelve a escribir. לא, מה שיש יש. אז אנחנו רואים כאן תהליך. Entonces, lo que vemos acá es un proceso. איפה היינו? ¿Qué es lo que preguntaste? Y dice Benzi, lo que pregunté es sobre Yosef, que él siempre nos da una visión de cuál va a ser las situaciones siguientes. ¿Y qué es esa cualidad tan especial que Yosef siempre ve las situaciones siguientes? Y eso es siempre con respecto a un descenso, como con respecto con los hermanos. Y que como consecuencia de su sueño lo vendieron y fue a Egipto. Con el faraón pudo ver el sueño de los 7 años de abundancia y de hambre. Es decir, que todas las cosas que pasan están en relación a un sueño de Yosef. Y el Rab le dice, porque un sueño, eso se llama, si pasamos a un próximo dibujo, lo hacemos. Está lo que es el nivel superior. וישנה מדרגה Esto es la situación Bet, situación 2. Y está la situación inferior, Aleph, יוצא 1. שני מצבים האלה זה כמו היום. Y resulta que estas dos situaciones son como hoy y mañana. Esto es ahora y esto es la siguiente, la próxima. La situación que viene. מה זה נקרא חלום? המדרגות ¿Y qué es lo que se llama sueño? בצורה Estos niveles, estos grados, pueden estar de esta manera, una dentro de la otra. אמנם שאני נמצא במדרגה הזאת, Y entonces, a pesar que yo me encuentro en esta situación, en este grado, en la situación Aleph, puedo sentir la situación Bet 2 que se encuentra dentro mío, bajo la condición que anulo mis propias vasijas. שהוא כלים בהשפעה, Yosef, חצי ממנו por el hecho que es vasija de otorgamiento, la mitad de él. Yosef es así. Yosef, en su parte superior, esto es Yosef, שייך ליעקב, en su parte superior, él pertenece a Jacob כן? y a sus hermanos, שלו. הוא כבר שייך, y en su parte inferior, él ya pertenece a Malhut, al faraón. כן? ואז יוצא Y entonces resulta כאן זה כלים די השפעה, que acá están las vasijas de otorgamiento y acá las vasijas de recepción. Y pregunta, ¿él es como qué? ¿Como un estadio de transición? Y el Rab le dice, sí, es como una estación de transición y por eso se llama Yesod, זאת אומרת, הוא לא que él por sí mismo no incluye nada. Es decir, él por sí mismo no existe, sino que toda su parte superior pertenece a las fuerzas de otorgamiento לכוחות הקבלה. y toda su parte inferior pertenece a las fuerzas de recepción. Y todo eso es Yosef.
Y por eso él le dice a sus hermanos, ustedes necesitan posternarse ante mí, ustedes me tienen que pertenecer a mí, yo soy el más grande, yo soy acá el que conduce. ¿Por qué? Porque yo los llevo a ustedes a Egipto, yo los llevo a ustedes al futuro, yo acá soy grande con respecto a ustedes en lo que es la casa de nuestro padre. Y pregunta, ¿en qué aspecto es que él es grande? Y el Raf le dice, es grande en que guía, conduce. Ese es Yosef. Ahora, cuando él se encuentra en Egipto, cuando él está acá en Egipto, ¿qué es lo que él puede hacer? Él trae las vasijas de otorgamiento, adentro de las vasijas de recepción. Él trae una abundancia espiritual al faraón. Entonces, por supuesto que él es muy exitoso. Él puede hacer con Egipto lo que nadie puede hacer. Y pregunta, ¿y qué hace él para más adelante? ¿Por qué él trae vasijas espirituales a las de recepción si se quiere elevarse de Egipto? El Rab le dice, cuando vos estudias la sabiduría de la Kabbalah y tenés todo tipo de deseos, ¿vos querés elevarte por encima de ellos o vos querés ahora utilizarlos y recibir dentro de tu propio ego? Explícame. Y dice a Coca, yo quiero elevarme. Y el Rab le dice, quiero elevarme. ¡Qué buen chico! Entonces, cuando no te quieras elevar, te van a agarrar y te van a llevar a Egipto. Te van a agarrar de algo en el pie. ¿Y qué es lo que pasa acá? Yosef, cuando él está conectado con todo deseo extraño, la fuerza de otorgamiento, cuando está conectado con las vasijas de recepción, él puede llevarle a ellos la visión del futuro, un sueño. La visión del futuro. ¿Por qué? Porque él es vasijas de otorgamiento. Él sabe cómo eso va a funcionar. Él se encuentra por encima de ellos. Pregunta, ¿él se encuentra por encima del otorgamiento y la recepción? Y el Rab le dice, sí. Pero cuando él se incluye en las vasijas de recepción, él sabe cómo manejarlas para que al fin y al cabo ellas estén con la intención de otorgar. Pregunta, pero todavía cuando él no está en Egipto, él sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo? Le dice el Rab. Y Benzi le dice cuando él tiene el sueño con sus hermanos y él les dice que ustedes tienen que posternarse ante mí, también mi padre y demás. Y el Rab le dice, aparte de eso, no nada más. Y Benzi le dice, pero ya en ese punto, antes de descender a Egipto, el Rab lo interrumpe y dice, seguro, porque él entiende que ese es su rol, su función, y eso es lo que tiene que pasar en toda la realidad y en todo el mundo. Así la persona lo ve, que las vasijas de otorgamiento, ¿para qué es que son? Para corregir a las vasijas de recepción. Pregunta, es decir, antes de en la práctica entrar en esa situación, él ya sabe. Eso es lo que yo estoy preguntando. Y dice el Raf, ¿cuál es el problema? ¿Para qué es que existen las vasijas de otorgamiento, sino para corregir las vasijas de recepción? Las vasijas de otorgamiento no tienen que ocuparse para sí mismas. Y las vasijas de otorgamiento para nada existen, ni siquiera en la naturaleza. No hay algo así, no existe algo así como las vasijas de otorgamiento, sino que las cualidades que le dio el Creador al hombre, que son en algo como buenas, es para que se corrija a sí mismo, para que por lo menos se rece, para que por lo menos pueda tomar la fuerza de lo alto y se pueda cambiar a sí mismo. Pregunta, ¿esa cualidad de Yosef ya se siente a sí misma qué es lo que puede hacer? Y el Rab le dice, sí, por supuesto, es también la línea del medio, se encuentra en la misma línea que Jacob. Y por ende, tanto Jacob como él entienden esas dos cualidades que están dentro del hombre, entienden cómo funcionar. Y todo el resto de las cualidades no, porque siempre ellas están una mitad contra la otra, y únicamente en la línea del medio eso está. ¿Y por qué entonces? Y el Rab le dice, por eso está el sueño de que se eleve por encima de la situación presente como si fuera la situación futura. Eso es lo que quise acá resaltar, que eso es el sueño, que él
puede ver la situación siguiente cuando él toma las vasijas de recepción y las atribuye a las de otorgamiento. Pregunta, y entonces la unión entre las cualidades de otorgamiento y la de recepción, o las cualidades entre Israel y Egipto, ¿es un sueño, como un sueño? El Rab le dice, no sé qué es lo que te propones con un sueño. ¿Con qué? ¿Un sueño como si fuera un sueño como el de Yosef? ¿Un sueño que es algo real, algo así? Y dice Benzi, es algo que no se puede aceptar así con la mente. Y el Rab le dice, eso es cierto y no. ¿Por qué? Porque no son dos fuerzas que son iguales, el deseo de recibir y el deseo de otorgar, sino que está el deseo de recibir que tiene la intención para ser usado con la cualidad de otorgamiento, y es algo por completo diferente. Si vos decís, este es el deseo de recibir y este es el deseo de otorgar, y entonces hay una separación absoluta entre una y la otra y no se pueden juntar. Pero si vos decís que el deseo de recibir tiene que tomar la forma externa, la expresión externa, la intención de otorgar, eso es algo diferente. Es que él mismo por sí mismo no cambia. Nuestra naturaleza no la puedes cambiar. Nuestra naturaleza es recibir, tener placer, pero depende de qué es que yo tengo placer. Si es del hecho de que yo odio al prójimo o del hecho que yo amo al prójimo. Y eso constituye una gran diferencia. ¿Por qué? Porque por el hecho que yo odio al prójimo tengo una gran limitación hasta dónde es que puedo usar eso. Y entonces al fin y al cabo revelo de que me encuentro muy limitado. Y si yo empiezo a revelar ese proceso en la intención de otorgar, entonces mi propio deseo de recibir es ilimitado. ¿Por qué? Porque se suma a la intención. La intención es la que determina. ¿Por qué? Porque con la intención de otorgar no tengo ninguna limitación, y entonces el deseo de recibir puede sumarse a la intención y ser ilimitado. Pregunta, Yosef por sí mismo se lo representa como bello, y el Raf le dice otorgamiento. Otorgamiento le trae a la persona, y eso es lo que se llama que es bello, que se hace parecido a la fuerza superior. Pregunta, cuando hablamos sobre Yosef en esa etapa del desarrollo, entonces Yosef se describe como que le trae placeres al deseo de recibir, le trae placeres al faraón. Y entonces yo no consigo conectar entre el hecho que él actúa en otorgamiento, que otorgamiento se llama por encima del deseo de recibir, por encima del ego, con el hecho de que él le trae placeres, o que gracias a él tiene placeres el ego, y que él maneja todo ahí y demás. Y entonces yo no alcanzo a conectar, no consigo conectar esas dos cosas. Por una parte, Yosef, o sea, ¿cómo representarse correctamente Yosef? Como un eslabón que a través suyo pasa el placer a Faraón y al Egipto, y que todo está fantástico y precioso. Dice el Raf, los judíos son quienes tienen placer de Egipto. Ese es el rol principal de Yosef. Esa misma fuerza de otorgamiento de la casa de Jacob que desciende a Malhut, a Egipto, esa fuerza es la que crea y absorbe dentro suyo el deseo de recibir, y le ayuda al deseo de recibir a crecer y a gobernar. Y a través de que entran las vasijas de otorgamiento en las vasijas de recepción, el faraón crece, y todos se convierten en esclavos del faraón. Todos se lo venden al faraón. Están los 7 años de abundancia y después los 7 años de hambre. Y en los 7 años de hambre le venden todo al faraón, inclusive a sí mismos se venden al faraón. Pregunta, la mezcla entre Israel, las vasijas de otorgamiento dentro de Egipto, ¿qué quiere decir? Que ellos justamente hacen crecer a el faraón. Él no es, ¿qué quiere decir que él crece? Él no es una fuerza por sí mismo. ¿Qué quiere decir que él se desarrolla y se expande? El Raf le dice, él se amplía a partir de que gobierna sobre los judíos. Él se amplía a partir de que gobierna sobre las cualidades de otorgamiento, y que puede a través de eso, y Benzi lo interrumpe y le dice, también en el tiempo de Yosef. Y el Raf le dice, el tiempo de Yosef se terminó. Pregunta, yo hablo del tiempo de Yosef, antes de pasemos a la próxima parte. O sea, en el tiempo de Yosef que está todo bien, eso es lo que yo quiero aclarar. O sea, en el tiempo de Yosef, ¿qué es lo que pasa ahí? El Raf le dice, cuando los judíos entran a Egipto,
Es decir, cuando los deseos de otorgar entran al deseo de recibir, vos podés preguntar así, ¿por qué no hay acá una ruptura? ¿Por qué ellos entran de una manera tan fácil? ¿Acaso ellos hay acá algún tipo de separación, de aislamiento, que unos existen por un lado y otros por el otro? ¿Qué quiere decir? Que los dos existen en un mismo lugar, en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el lugar se llama deseo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los hijos de Israel se encuentran en Egipto. Si son los hijos de Israel, eso es otorgamiento. Si eso es Egipto, eso es recepción. Y entonces, ¿cómo puede estar la recepción dentro del otorgamiento dentro de la recepción? Entonces, decí que el otorgamiento se rompió y entró dentro de la recepción. Y que entonces está la ruptura y ellos están bajo el gobierno de Egipto. O que puedes decir que acá no hay ruptura, sino que la casa de Jacob, que desciende de Egipto, desciende de manera tal que, ¿cómo es que existe? Existe por sí mismo. ¿Qué es lo que es la tierra de Goshen? ¿Qué es esa conexión que por una parte nosotros decimos que los judíos vivían en la tierra de Goshen y tenían todo el bien, todas las cosas buenas y demás, y que esos eran los 7 años de abundancia, y que ellos no pertenecían al faraón, y que ellos no eran esclavos, sino que después, cuando les llegan a ellos los 7 años de hambre a todo Egipto, entonces se levanta un nuevo faraón que los empieza a esclavizar y ellos empiezan a ser entonces ya esclavos. Pregunta, antes de que se levanta ese faraón que no conocía a Yosef, en el tiempo de la tierra de Goshen, ¿quién gobierna sobre quién? El Rab le dice, sobre los judíos nadie gobierna. El Yosef gobierna por sí mismo sobre la tierra de Egipto. Es decir, la captación y la entrada de lo que son las vasijas de otorgamiento, que se llama el pueblo de Israel o los hijos de Israel, en las vasijas de recepción, que se llama Egipto, esa captación, esa absorción es gradual. Y por lo tanto, hay acá un proceso que en la primera etapa hay todavía. Yo no puedo decir que a lo mejor sea un ejemplo correcto para todas las cosas. Es como en la ruptura de las vasijas. Hasta que pasan de Eskelim de Dasgab, hay ruptura. Y cuando empiezan las vasijas de Neim, se empiezan a entrar, también se empiezan a romper también las de Dasgat. Pero nada más, y lo mismo pasa acá. Hasta que entran en Egipto, todavía eso no es la absorción. Todavía no hay ahí sobre qué gobernar. Ahí todavía son las vasijas de Galgalta Beinaim que entran en Egipto. Y cuando empieza el faraón a crecer y se empieza a ver hambre, entonces ahí pasa a estar la esclavitud. Que entonces está ahí la revelación de las vasijas de recepción de los egipcios, y entonces empieza a estar ahí el combate entre ellos y las vasijas de otorgamiento de los hijos de Israel. Y el choque, la coalición entre ellos, y entonces Israel se siente dentro de Egipto que está esclavizado. ¿Por qué? Porque en realidad el esclavo que está con su señor no siente la esclavitud. Eso es una forma que es buena y se acepta. Y sentir la esclavitud es que alguien gobierna sobre vos todo el tiempo, en todas las cosas, en tus ideas y todos. No es una esclavitud física, es una esclavitud ideológica de para qué es que vivís. Y vos vas a vivir debido a que yo quiero que vos estés en el grado de hombre, pero que vos vivas con el propósito y en el grado de un animal. Ese es el faraón. Él tiene un placer muy grande en esclavizar al judío que está en nosotros. ¿Por qué? Porque él toma toda la divinidad hacia la cual se ve atraída a Israel y la toma para sí. Y de acuerdo a eso es que crece, y de acuerdo a eso es que tiene placer. Y por eso es tan difícil inclusive para él, inclusive después de las 10 plagas, de los 10 golpes, liberar a Israel. De recibir ese llenado espiritual. Pero, pregunta, cuando nos preparamos para la clase, nosotros... la cuestión de que no se llama eso el exilio de Egipto, cuando están los 7 años de abundancia. El Rab le dice, porque ellos no sienten el exilio, no hay esclavitud.
el faraón no gobierna sobre ellos. Eso es la entrada de las vasijas de otorgamiento dentro de las vasijas de recepción. Es Galgalta Beinaim, que todavía ellos no sienten entre ellos oposición. Todo es en la situación de pequeñez, de Katnut, y entonces todavía no hay oposición. Pregunta, lo que quiere decir que Yosef, que él sirve al faraón y a todos los ministros y demás, a pesar que él los sirve y a pesar que ellos ven que todo lo que él hace tiene éxito y demás, y dice el Rabbi, entonces vale la pena dárselo a él para hacer. Y pregunta, pero eso no quiere decir que él gobierne. El Rab dice, él lo que hace es darle volumen a esas vasijas de recepción. Y Ben se dice, ¿a partir de qué? Y el Rab le dice, a partir de los 7 años esos de abundancia. Y entonces cuando ellos pasan a ser grandes, empiezan a gobernar sobre Israel. Y pregunta, ¿y eso es que se levanta un nuevo faraón? Y el Rab le dice, sí, por supuesto. Y ¿cómo el deseo de recibir crece? Crece a través de la luz. Y entonces cuando crece el deseo de recibir, entonces él exige ese llenado. Y llenado no puede recibir de ellos. Pregunta, y entonces, ¿qué es acá lo que se renueva acá? Que había como un tubo entre Yosef y el faraón, que todo estaba bien y que de repente, se hizo crecer ese animal y demás. Entonces creció, y ahora ¿quién cortó el ombligo y el cordón umbilical, digo? Y el Raf le dice, pero ¿creció para qué? Para tener placer, y ahora no lo puede tener. Y dice, pero antes de eso, pregunta, ¿no tenía placer el faraón? Y el Raf le dice, tiene placer antes de que crece. Están las luces que hacen crecer a las vasijas y las que las llenan. Y entonces el faraón que creció, ¿qué más puede hacer? Y eso nosotros lo vemos en este mundo. Yo te di un ejemplo, me parece, en la charla anterior, como en América, como en Estados Unidos. Y crecieron y de repente, ¿por qué? ¿Por qué de repente que dejan de crecer? Y empezó el descenso. Como si fuera, crecieron grande, lindo, todo. ¿Y por qué no se puede continuar? No se puede hacer eso para todo el mundo. Ellos decían, tomen de nosotros un ejemplo, hagan este tipo de vida en todo el mundo, que todos sean como los americanos. ¿Y por qué de repente empezó esa decadencia? ¿Y eso cómo es? Yo te lo que estoy explicando, de acuerdo a la raíz y las ramas. Y no puede ser que después de los 7 años de abundancia no estén sino los 7 años de hambre. Lo mismo acá con nosotros, con lo que es la educación y la cultura y las finanzas y demás. Mirá lo que pasa en el mundo. Y vos decís, ¿y cuándo va a haber de todas formas una subida? De todas formas, no. Nosotros estamos ante el fin de la corrección. Y no vamos a poder hacer eso, sino que una corrección final y con fe plena. Pregunta. Y entonces no se puede entrar a Egipto hasta que no haya vasijas de otorgamiento. Pregunta, y por eso únicamente Yosef lo puede hacer. Mirá de qué forma se hace, mirá que lo venden y demás, hasta que se queda allá, se establece allá, hasta que le muestra a ellos esas cualidades de recepción, hasta dónde es que él las puede llenar, a través de lo que es el ministro de los ministros y demás. Vamos a continuar. Muchas gracias, Rav Leiman, muchas gracias, Roy Acoca, y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en nuestro próximo programa de Los Cabalistas Escriben. Hasta nuestra próxima vez.